Lo único que tienes que hacer es renunciar a tu vida y seguir a Jesús. Este es su programa Recuperando la Gracia. La frase con la cual comencé el programa es una frase engañosa y es muy usada en estos días. Ese no es el Evangelio. Comencé con esta frase porque escuché hace unos días a un famoso teólogo siendo entrevistado por personas no creyentes y él concluye su mensaje evangelístico de esta manera: lo único que tienes que hacer es renunciar a tu vida y seguir a Jesús. Quizás muchos podrían decir, sí, ese es el Evangelio, pero la realidad es que ese no es el Evangelio. Y quizás muchos me estén escuchando ahora y digan, ¿de qué está hablando Ruslan? Es que este no es el Evangelio. Eso es un falso evangelio de obras. La salvación no depende de nuestras obras. La salvación no depende de nuestro renunciar a nuestra vida. La salvación no depende de que nosotros sigamos a Jesús. Y aquí es donde quizás muchos se complican y otros pudieran decir que, eso es solo semántica, pero no es semántica. El cristiano sigue a Jesús. Por supuesto, somos cristianos. Todos los cristianos seguimos a Jesús. ¿El cristiano renuncia a su vida? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que el cristiano no renuncia a su vida. Yo no estoy diciendo que el cristiano no es un seguidor de Jesús. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que eso es resultado en nuestras vidas, evidencia en nuestras vidas, fruto en nuestras vidas. No es la causa. La causa es Cristo Jesús. La causa es el Evangelio. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros produce en nosotros estas cosas. Produce en nosotros que nos neguemos a nosotros mismos. Produce en nosotros que neguemos nuestra propia vida. Produce en nosotros que sigamos a Jesús. Pero la causa no es el resultado y el resultado no es la causa. El Evangelio es la buena noticia, la increíble noticia de que Dios de los cielos se encarnó. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió en nuestro lugar perfectamente, sin pecados. Fue a la cruz sin merecerlo, pero fue por nosotros, tomando nuestro lugar. Y allí en la cruz murió bajo la ira de Dios. Toda la ira de Dios fue derramada sobre él. Y entonces nuestros pecados son perdonados. Porque Cristo tomó nuestros pecados sobre sí. Y este Cristo murió. Pero resucitó al tercer día y resucitó para nuestra justificación. Recibimos toda la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo resucita para nuestra justificación y asciende al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio que creemos. Ese es el Evangelio en el cual confiamos. Esa es la esperanza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer el Evangelio. Si hablamos de hacer, porque la fe no es obra, la fe no es de hacer, la fe confía, descansa, espera, aguarda la persona de Cristo, su glorioso evangelio, su obra de redención en la cruz. Ahora, nuestras obras son resultado de haber creído. El negarnos a nosotros mismos es resultado de haber creído. El seguir a Jesús es resultado de haber creído. Es evidencia de que somos verdaderos creyentes. El arrepentimiento para vida y la fe no son nuestros. Son dones de Dios, son gracias evangélicas que Dios nos ha regalado. Nosotros confiamos, descansamos, nos volteamos hacia Cristo como nuestra única esperanza.
Eso no es obra. El arrepentimiento no es obra. La fe no es obra. Pero las obras que el creyente hace en su vida son resultados, no son el evangelio. Sí, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que el creyente no tiene obras. Si hay una persona que dice que es creyente y no tiene obras, no es un verdadero creyente. Si hay una persona que dice ser creyente y no sigue a Jesús, no es un verdadero creyente, no es un verdadero seguidor de Jesús. Si hay una persona que dice ser creyente y no se niega a sí mismo, no toma su cruz, no es un verdadero creyente. La pregunta es, ¿qué significa negarte a ti mismo y tomar tu cruz? ¿Qué significa negarte a ti mismo y tomar tu cruz? Reconocer tus pecados, reconocer que no puedes salvarte a ti mismo, reconocer que tú no eres suficiente, reconocer que necesitas a uno que venga en rescate por ti, reconocer que estamos en bancarrota espiritual sin Cristo Jesús. ¡Ay de mí! Ten misericordia de mí, pecador. Sé propicio a mí. Eso es el negarte a ti mismo. Eso es el reconocer que no puedes salvarte a ti mismo. Eso es el tomar tu cruz. Nuestra cruz es nuestro pecado. Que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos zafarnos de nuestro pecado, que no podemos nosotros mismos perdonar nuestros pecados, que tiene que venir Dios e intervenir por nosotros completamente, regalarnos toda la vida perfecta de Cristo, regalarnos toda la justicia perfecta de Cristo, regalarnos el perdón de pecados, regalarnos la vida eterna. No confundamos causa con efecto. No confundamos el evangelio con los resultados del evangelio. No confundamos lo que es el evangelio con lo que produce el evangelio en nuestras vidas. El fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu no es el evangelio. Pero nuestras obras no son el evangelio. Los frutos en nuestra vida no son el evangelio. El negarnos a nosotros mismos no es el evangelio. El seguir a Jesús no es el evangelio. El vivir en concordancia o en vivir a la luz del evangelio no es el evangelio. Nuestro testimonio no es el evangelio. El mensaje que Dios ha dispuesto para que las personas sean salvas es el evangelio, y las obras no son el evangelio. Las obras son resultados de haber creído el evangelio. Vamos a ver unos pasajes en la Biblia. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en él no se pierda. El que cree en él. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Y dice que es por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que huele, todo lo que parece ser obras o de hacer para poder ser salvo, no es el evangelio. Si el lenguaje es de ley, no es el evangelio. Si el lenguaje que se predica es para que usted haga algo para poder ser salvo, es un lenguaje de ley. Y por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de Dios. Pablo concluye eso en Romanos capítulo 3, cuando está hablando allí del evangelio. La conclusión fue que por las obras de la ley, ningún ser humano va a justificarse delante de Dios. Así que cuando prediquemos el evangelio, prediquemos a Cristo Jesús y su obra completa de redención. Ese
es el Evangelio. No lo que nosotros tenemos que hacer. Ese no es el Evangelio. Lo que nosotros tenemos que hacer. No, el cristiano no tiene que hacer. El cristiano hace porque tiene un corazón nuevo. El cristiano obra porque hay una nueva naturaleza en él. Y Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El cristiano no tiene, el cristiano hace. El cristiano no tiene que orar, el cristiano obra. El cristiano no tiene que negarse a sí mismo, el cristiano se niega a sí mismo. El cristiano no tiene que seguir a Jesús, el cristiano sigue a Jesús. Porque es cristiano, porque tiene un corazón nuevo, porque tiene ahora una nueva identidad y porque tiene el Espíritu Santo dentro que clama y grita desde adentro, Abba, Padre, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay una nueva identidad, hay una nueva naturaleza, es un nuevo yo que hay en nosotros. Dios gritando desde lo más profundo de nuestro ser, vida, porque ahora tenemos vida en Él. No es algo forzado, es algo que sale naturalmente del nuevo hombre, es algo que brota por la fe, por el Espíritu que mora en nosotros. No lo hacemos para pretender, no lo hacemos para ganar favor delante de Dios. Todo el favor delante de Dios ha sido ganado por Cristo Jesús. Nuestras obras no nos validan delante de Dios. Cristo es quien nos valida delante de Dios. Vamos a ver otros pasajes. Hechos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aclaración: esto no es una promesa para cada persona que escucha el Evangelio de que él y toda su casa será salvo. Dicho eso, y punto aparte, y no tenemos tiempo para explicarlo en este programa, el carcelero fue salvo por creer. Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo se evidenció la fe de este carcelero? El carcelero no fue salvo porque le lavó las heridas a ellos. El carcelero no fue salvo porque enseguida se bautizó. El carcelero no fue salvo porque se regocijó de que había creído en Dios. No, todos estos son resultados y evidencia de que el carcelero había creído. Él entonces, como ya cree en Dios, le lava los pies a Pablo y a Silas. Como ya cree en Dios, enseguida va y se bautiza como reconocimiento de que había creído. Pero el bautizo no lo salvó. Como ya cree en Dios, se regocija con toda su casa de que ya había creído. El Evangelio es la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Y todo lo que nosotros hacemos como creyentes es resultado o evidencia de un corazón que ya ha confiado, ha descansado y que cree en Jesús. Una vez más, su servidor, Ruslan García. Gracia y paz.